Iglesia Elim Panajachel presenta: el reino de Dios es una realidad eterna que puede afectar cualquier situación presente. La humanidad ha vivido alejada de la verdad, en pobreza, escasez, enfermedad y pecado. Mas su palabra es poderosa y capaz de cambiar tu vida. Expandiendo el reino de Dios. Leemos el versículo 8 y 9. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 8 y 9. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de por qué no pusieron las luces, hermano. Está muy débil. No sé si ustedes se acuerdan cuál es el tema que hemos estado teniendo los jueves. ¿Qué manda? Sí, gracias. Pues qué bueno que Dios nos da la oportunidad de descubrir los secretos y los misterios de Dios para con sus hijos. Porque realmente, hermanos, podemos hablar de tantas cosas, pero hay cosas que aparentemente son insignificantes, pero para Dios tiene gran valor. A Dios, hermanos, le agrada la obediencia. Ustedes saben que el pecado entró por la desobediencia. La vez pasada preguntaba yo que cómo se explica la desobediencia. Explícame una sola palabra: desobediente, desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Pues una sola palabra: la desobediencia es pecado. Es pecado. Y hermanos, Dios ha establecido en su palabra que los que le obedecen, Dios los va a bendecir. Y Cristo Jesús nos dio el ejemplo. Este versículo que acabamos de leer, los resultados, hermanos, o la consecuencia del pecado es muerte, destrucción, ruina, fracaso y condenación. Los que están en el infierno, hermano, ¿por qué están en el infierno? Por la desobediencia. Ningún desobediente va a entrar en el reino de los cielos. Esa es la consecuencia de la desobediencia. La consecuencia o el resultado de la obediencia es lo que vemos allí en este versículo. Dice que estando él en la condición de hombre, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente de muerte y muerte de cruz. Por la obediencia que Cristo presentó delante del Padre, dice, y el Padre, ¿qué le hizo el Padre? Lo exaltó a lo sumo. Imagínate la consecuencia o el resultado de la obediencia. El Padre lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, etc. El resultado, hermanos, de la obediencia. Entonces vale la pena que le pidamos al Señor que Dios nos ayude para que podamos nosotros alcanzar la obediencia. Y ustedes saben, como siempre lo hemos dicho, mientras estamos en la carne, no podemos hacer eso. Hasta que venga la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué fácil ser obediente a Dios. Los que fueron llenos del Espíritu Santo, que son los discípulos, los apóstoles y los creyentes, los primeros creyentes, ellos fueron obedientes a Dios, porque los mataron. Ninguno de los apóstoles se murió de enfermedad. Todos murieron porque los mataron. Y los primeros cristianos, la misma cosa, cuando se levantó la persecución, hermanos, ellos obedientemente dieron sus vidas. Cuando los amarraban, los descuartizaban, los quemaban vivos, los amarraban en una estaca, los amarraban bien, les echaban brea, les amontonaba zacate seco y les preguntaban, ¿dejaste el cristianismo o te quemamos? ¿Qué decían ellos? ¿Qué diríamos nosotros si nos pasara así hoy en día? Nos echan un galón de gasolina desde la cabeza, empapada en gasolina con el fósforo. ¿Qué va a hacer? ¿Dejaste el cristianismo, dejaste el evangelio o te quemamos? ¿Qué diríamos nosotros? Ay, hermano, ustedes mejor no les digo qué vamos a decir. Ustedes ya saben qué decimos. Pero esos hombres y mujeres, hermanos, ellos decían, quémeme, ¿qué están esperando? Si Jesús murió por mí, yo muero por Él también. Y obedientemente los quemaban. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero los que estamos todavía en la carne, ahí comenzamos a llorar. Por eso es de que siempre menciono eso, de que debemos de buscar siempre la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mire pues, la consecuencia o el resultado de ser obediente a Dios tiene gran resultado, por lo cual el Padre lo exaltó. Quiere decir que cuando alguien obedece a Dios, Dios lo premia, Dios lo bendice. Está pendiente allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ya lo hemos leído, lo que dice ahí de que si nosotros somos obedientes, o mejor dicho, Dios dice en su palabra, si obedeciereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y hermano, la lista de las bendiciones, la lista es una lista grande, hermanos. Eso lo deseamos, lo anhelamos, esas bendiciones, pero no entendemos que hay algo que pagar. Gracias, hermano, póngalo ahí porque vamos a gracias. Acuérdense, eso es otra versión. Acuérdense que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y para poner por obras todas, ahí está la situación, todos sus mandamientos que
que yo te prescribo hoy, que también Jehová tu Dios te ¿qué? Ay, la misma cosa como lo que vimos. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, ahí está, hermano, la consecuencia. Gracias, hermano. Ahí está la consecuencia, el resultado de la obediencia a Dios. Jehová tu Dios, no los humanos, sino que Jehová tu Dios te exaltará, así como hizo con Cristo. Lo exaltó hasta lo sumo por la obediencia que tuvo. Pues pero no solamente para Cristo está el premio, la promesa, sino está también para los que guardan su palabra, para los que son obedientes a los mandamientos del Señor. Jehová también te exaltará sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todos los pueblos de la tierra. Hermanos amados, cada vez, hermanos, que el pueblo de Israel estaban en obediencia y venían guerra contra de ellos, hermanos, contra el pueblo de Israel, no se tenían que mover, no tenían nada que hacer. Jehová peleaba por su pueblo. Pero cuando ellos estaban en obediencia, cuando ellos estaban guardando los mandamientos del Señor, pero cuando estaban mal, hermano, ay Dios, pobrecitos. Entonces en toda la Biblia vemos, hermanos, la consecuencia o el resultado de la obediencia. Qué resultado, qué consecuencia más linda, el resultado de la obediencia. Cuando el rey Sennacherib se vino para hacer guerra contra el pueblo de Israel, trajo, hermanos, un ejército de 85,000 soldados. Y él tenía la seguridad, él estaba tan seguro de que iba a destruir el pueblo de Israel. Le mandó una carta al rey Ezequías y le dice: oh rey Ezequías, entrégate a mí. ¿Acaso no has oído lo que ha hecho mi padre y yo con todos los países de la tierra? Los hemos destruido. ¿Por qué confías en tu Jehová Dios? Mejor entrégate a mí, no te va a pasar nada. Mire los insultos que estaba haciendo. Cuando el rey Ezequías de Israel recibió esa carta, él se fue al templo, entró en el templo y llevó la carta. Mire, Señor, mire la carta de este rey. Ahora, ¿qué hago yo? No tengo ejército. ¿Qué hago? Y viene Dios, mandó al profeta Isaías, imagínense, no cualquier profeta, mandó al profeta Isaías y le fue a decir, y le dijo: así ha dicho Jehová, come, bebe, duérmate tranquilamente. Yo me voy a encargar de arreglar cuentas con el rey Sennacherib. ¡Ala, qué! ¡Qué promesa más linda!, ¿verdad? Ya con esa promesa que Dios le dio al rey Ezequías se fue para su casa, comió, bebió y se durmió tranquilamente. Y Jehová, hermanos, mandó un ángel, no un montón, un ángel. Ahí dice en la Biblia, dice en la noche, Dios envió su ángel
pasó por el campamento de los asirios. Al amanecer, al día siguiente, el rey Sennacherib, cuando se levantó, se dio cuenta que estaba durmiendo entre de cuerpos muertos. Todo su ejército se murió. 185,000, imagínense, 185,000 soldados muertos. Se levantó, jaló a saber qué tenía por ahí. Se huyó, tuvo que huirse al ver de que hay alguien quien responde por el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel estaba en obediencia. El rey Ezequías estaba en obediencia. Y por esta causa, mire lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Acaz, el papá de Ezequías, era idólatra. Él dice que construyó, formó ídolos, Baales, Astorot, etc. Él hizo para que los del pueblo de Israel lo adoraran. La Biblia no dice, pero yo siempre uso mi razonamiento. Yo sí creo que Ezequías, cuando era niño, la edad de unos 12, 13, 14 años, andaba detrás del papá para ir a adorar a los ídolos, a las estatuas en los montes, sobre los cerros. Y Ezequías andaba con el papá y veía que el papá adoraba a los ídolos. La Biblia no dice, pero yo sí creo que ese patojo decía, cuando se muere este viejo, todo esto lo voy a desbaratar, todo esto lo voy a quemar. Y cuando se murió el rey Acaz, el papá de Ezequías, cuando se sentó como rey, lo primero que hizo fue mandar a quebrar todos esos ídolos, estatuas. Lo destruyó. La serpiente de bronce, dice que lo que Moisés había hecho, la serpiente de bronce, todavía dice que lo estaban adorando, lo quemaban incienso delante de esa serpiente de bronce. Nada, québrenlo, échenle. Le hicieron pedazos, hermanos. Eso se llama obediencia. A Dios le agradó. Y dice ahí en ese capítulo, y Dios bendijo al rey Ezequías. Y Dios lo prosperó, dice. Donde quiera que salía, él vencía, porque Jehová estaba con él. Qué hermoso es, hermanos, saber el secreto de la obediencia. No sé si está claro, hermanos. Dice ahí en el libro de Deuteronomio, que ya lo leímos, dice, Él te exaltará sobre todos los países, los pueblos de la tierra, no sobre uno nada más, sino sobre los pueblos de la tierra. Te exaltará Jehová. Y luego dice, bendito serás en tu salida y bendito en tu entrada. Mire, hermanos, qué promesa. Hermano, ¿usted cree que se cumple eso hoy o ya no? Hermanos, la palabra de Dios mismo ha dicho a su pueblo, o Dios mismo ha establecido, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir.
Nada de guardaespaldas, ¿verdad? No, ahí Jehová va con uno. Jehová lo guarda, lo protege, lo libra de todo mal. Esas son promesas de Dios, pero la clave está en la obediencia. Si guardareis todos sus mandamientos y lo pusieres por obra, todos sus estatutos, pues Él comienza a hacer una lista de todas las bendiciones, el resultado, la consecuencia de la obediencia. Bendito será tu salida, bendito tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Hermano, mire lo que Dios promete. Si uno está en el campo, ahí Dios lo comienza a bendecir, pues. Gracias, hermano. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hermano, qué tremendo. Mi papá me contaba que allá en Santa Lucía, el pueblo de mis padres, Santa Lucía, Utatlán, dice que había un hombre que era rico, tenía mucho terreno, toros, vacas, tenía cabros, ovejas, etcétera. Tenía de todo, pero por cantidad. No 1, 2, que 3, por cantidad. Había leche en abundancia en la casa, había queso, había mantequilla. ¡Ay, qué tremendo! ¿Verdad? Todo tenía en la casa. Dice que a cada mes, dice que ponía un petate en el patio cuando el sol está fuerte, sacaba el dinero que tenía guardado ahí y lo asoleaba, dice. Asoleaba el dinero, pero solo billetes de 500 y de 1,000 pesos, como en ese tiempo eran pesos. Eran de 500 y 1,000 pesos cada billete, y lo jateaba ahí, lo asoleaba para que no se humedece. ¿Quién sería el que ahora asolea su dinero? Ay, yo está gastando lo que no ha ganado todavía. Pero ese hombre, y en una aldea estaba, hermano, en una aldea estaba ese hombre. Hermanos, lástima que no descubrimos las bendiciones que Dios ha prometido. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito, y viene todo lo que Dios ha prometido. Bendito será tu canasta. ¿Qué interés tiene Dios en bendecir canasta? Bendito será tu canasta, bendito será tu arteza de amasar. Imagínese usted. Bendito será tu tierra, benditos los crías de tus animales, benditos los árboles frutales, bendito todo. La lista de las bendiciones. Siempre estarás en la cabeza y no en la cola. Siempre estarás arriba y no abajo. Esas son promesas, pero la clave, hermanos, la clave, la obediencia. La obediencia. Pues, hermano, esto yo creo que si le pedimos al Señor que Dios nos dé de su gracia, yo creo que vamos a alcanzar algo grande
Pero ustedes saben que no es cosa fácil. No es fácil, hermano. No es fácil obedecer a Dios. La consecuencia de la obediencia. No es, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué dice? El que hace la voluntad del Padre. Mire, la consecuencia pues. ¿Qué es la consecuencia? El resultado de obedecer a Dios y hacer su voluntad aquí en la tierra, hermano, va a entrar en el reino de los cielos. Pero hermanos, no podemos, y Dios sabe que nosotros no podemos. Por esta causa mandó a un ayudante, pues. ¿Cómo se llama el ayudante que mandó Dios? Pues sí. El Espíritu Santo vino con el propósito de que venga a preparar a la novia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es hacer de que el creyente comience a hacer la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre va a ser arrebatado. Mire, ese es el resultado de la obediencia. Entonces sí vale la pena que podamos aprender a obedecer a Dios. Obedecer a Dios, cada rato lo estamos desobedeciendo ahora. Cada rato desobedecemos a Dios. ¿Qué manda? Tremendo. ¿Pero por qué? Porque vivimos en la carne. Pero ya cuando viene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, qué fácil es, hermanos, qué fácil es guardar los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es fácil, pero el Espíritu Santo adentro. Por eso es de que eso yo enseño esto para que podamos entender de que nos urge y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Oh, hermanos, qué belleza. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermanos, la misma palabra dice que lo que les aconteció a ellos es ejemplo para nosotros en estos tiempos. Debemos de aprender lo que ellos hicieron. Cuando ellos hacían la voluntad de Dios, Dios estaba con ellos. Dios los bendecía. Dios, hermano, dice, uno de vosotros perseguirá a 10, 2 de vosotros o 10 de vosotros perseguirá a cientos, miles. Imagínese usted, uno va a perseguir a 10 y se huyen. Miren como que es un montón los que van detrás. Dios es fiel, hermano. Mi papá me contaba tanta cosa que mi papá me contó. Dice que había un evangelista, iba a los pueblos, a las aldeas, a predicar el evangelio, y como en ese tiempo se repartía, tratados se llama, tratados, repartían. Y este hermano evangelista se iba a las aldeas y entonces llegó una aldea, a cada semana llegaba en esa aldea para predicar, a repartir tratados, y los hombres de esa aldea se levantaron. Dijeron, muchachos, no queremos que venga este evangelista aquí. ¿Por qué no nos reunimos y lo esperamos en un lugar adecuado
y lo vamos a matar. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Se juntaron como 10 hombres y lo esperaron. Cuando vieron que llegó a la aldea para ir a predicar, se fueron ellos a un lugar que habían escogido, se escondieron para que cuando él iba de regreso lo iban a matar. Eso era el plan que tenían. Y el hermano fue a predicar tranquilamente. Llegó la hora, él regresó y él iba cantando en el camino. Cuando llegó en el lugar donde estaban escondidos los 10 hombres con un machete bien afilado para hacerle rabanito al pobre evangelista, y se pasó él, no le hicieron nada. No le hicieron nada. Después contaron de que cuando él iba, vieron que iban ángeles resplandecientes detrás de él, pero era una multitud de ángeles que iban detrás del evangelista. Ay Dios, comenzaron a temblar ellos, comenzaron a temblar, temblando se quedaron, no hicieron nada. Ahora se dan cuenta que Dios promete, lo que ha prometido cumple. Pero cumple con los obedientes, pues. Ay, hermano, lo que la palabra de Dios es que esto es lo que necesitamos conocer y saber para que podamos entender que el evangelio, hermano, no es una religión. El evangelio, hermano, es el reino de Dios en la tierra para hacerle frente al otro reino. Y sabemos, hermano, que el otro reino es inferior que el reino de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Siempre he tomado el ejemplo. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted agarra un alambre de la electricidad? Un alambre positiva y una negativa, bien pelado, y tiene electricidad. Usted agarra y lo comienza a hacer así, ¿qué sucede? Corto será. Gran circuito, comienza a echar chispa, hermanos. Comienza a echar chispa. Eso debe suceder hoy, hermanos. Esto exactamente. El reino de las tinieblas es negativo, poder negativo. El reino de Dios es poder positivo. Y cuando se encuentran esos dos reinos, hermano, tiene que haber cortocircuito, pues. Ay, hermano, eso sí sería glorioso. Pero nos falta, hermano, la esencia del evangelio. Eso es lo que nos falta. La esencia. No hay otra cosa más que nos falta. La esencia del evangelio. Pero estamos ahora en una religión, hermanos. Ya ven, mire cómo está el templo. Mi pregunta sería, ¿será que están trabajando todavía los hermanos? ¿Será que todavía están negociando? ¿Será que todos se han ido a viajes y no han regresado? Mire cómo están. No nos interesa, hermanos. Y es así como Dios no derrama su poder. Porque no le damos importancia a lo que verdaderamente es importante. Pero bueno, en la tribulación se va a componer todo. Bueno, pues terminamos con esta palabra de la obediencia. Pero hay más, hermanos, hay un montón.
por la obediencia, hermanos amados, de los que obedecieron a Dios, vieron la gloria de Dios. Solo voy a mencionar qué pasó con los 3 muchachos. Por obedecer a Dios, no adoraron a la imagen del rey Nabucodonosor. Los tiraron en el horno de fuego calentado 7 veces, hermanos. Ay, hermanos, ahí chicharrón de gente hubieran resultado, pero no. Pero nunca, ni un cabello de su cabeza, dice, se quemó. Y los soldados vigorosos que agarraron a los 3 muchachos y tiraron, ¿cómo se llama? Era tan fuerte el horno que las llamas del fuego salió y quemó a los soldados y se quedaron tirados. Se murieron. Ahora los 3 muchachos que cayeron allá adentro, pero ni un cabello se quemó, ni olor de fuego tenían. Hermanos, ahí manifestó Dios su gloria por la obediencia. ¿Y qué pasó con Daniel? La misma cosa. Por la obediencia que Daniel tenía, hermanos. Lo tiraron en el horno, en el foso de los leones, hermanos, y no le hicieron nada. Los leones no le hicieron nada. Y los enemigos prepararon a los leones, dejaron cuantos días en no darles comida para que estén hambrientos, para que cuando cayera Daniel, un pedazo para cada uno, pues, ¿verdad? Pero cayó en medio de los leones, hermanos, se quedó durmiendo. Y al día siguiente, el rey Darío llegó en la puerta del foso de los leones. Daniel, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar de la boca de los leones. Y Daniel, todavía con sueño, le dice: oh rey Darío, para siempre vives. Mi Dios, a quien yo le obedezco, a quien lo honro, ha tapado la boca de los leones. Lo sacaron. Lo sacaron, hermano. No tenía ningún rasguño. Y el rey Darío mandó a traer a todos los enemigos, 122 sátrapas, gobernadores, con sus esposas y con todos sus hijos. Los tiraron ahí. Y la Biblia dice, antes de que cayeran los leones en el aire, los agarraban, los despedazaban, los agarraban, los despedazaban. Hermanos, una cantidad de gente fueron despedazados. Hermanos, Dios manifestó su gloria en ese imperio de Medo-Persa. Hermanos, vale la pena la obediencia. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar. Tenemos suficiente tiempo. Hemos presentado Expandiendo el Reino de Dios.